Marisol, Candy, Patti, Sophie, Chandri, Doris, Marisol. Ya, vamos a empezar. Bien, chicos, muy buenas noches. Hemos llegado a la clase 12. Hoy día vamos a hablar acerca de los ganglios basales. Para empezar, fundamentalmente tendría que, ustedes están viendo la imagen de dos personas que están aparentemente caminando, realizando movimientos. Entonces, todo esto es gracias a la capacidad, de acuerdo, que tiene la corteza motora para poder diseñar, crear un pensamiento abstracto acerca del movimiento. Es decir, cada vez que nosotros queremos movilizar alguna parte de nuestro cuerpo a través de una determinada acción, por ejemplo, Yosetti dice, muy bien, hoy día tengo una fiesta y por lo tanto me toca maquillarme. Por lo tanto ella coge todo su arsenal de cosmética para poder diseñar un nuevo esquema, ¿de acuerdo?, de presentación. Puede empezar fundamentalmente con el delineado de los ojos, con las cejas, colocarse pestañas, o sea, es decir, realizar movimientos. Y ese movimiento fue creado en la corteza motora. Esa idea es llevada fundamentalmente hemos visto, por estructuras que llevan y tienen que atravesar esas estructuras llamadas ganglios basales. Ahora se le ha cambiado el nombre y se le ha puesto como núcleos basales. ¿Qué significa todo esto? Que los núcleos basales, esos núcleos de sustancia gris que se encuentran fundamentalmente en la parte más interna de la corteza cerebral, tienen que aprender a diseñar los movimientos. Es decir, si alguna vez ustedes, por ejemplo, ven a un niño que empieza a caminar o a moverse, necesariamente tiene que aprender este movimiento, irlo diseñando hasta perfeccionarlo. De tal manera que cuando uno ya empiece primero a gatear, caminar, correr o realizar algún tipo de movimiento, por ejemplo, este niñito tan pequeñito lo han subido a su andador o lo han subido a ese carrito que se empuja así con los pies. Ese movimiento lo que hace es fundamentalmente irlo perfeccionando. ¿Y cómo se controla esto? Es a través de estos núcleos que perfeccionan, que diseñan esta actividad motriz. Entonces, cada vez que nosotros vemos que una persona diseña un movimiento, ya sea para comer, ya sea para vestirse, ya sea para bailar, ya sea para montar la bicicleta o la patineta, todo eso fue diseñado, vuelvo a repetir, en la corteza motora, ¿de acuerdo? En la corteza del lóbulo frontal. Esa idea salió fundamentalmente y tuvo que cruzar estas estructuras llamadas ganglios basales, hoy llamados núcleos basales. Esos núcleos basales son dos masas de sustancia gris que están divididos en varios núcleos. Esos núcleos se comunican, de acuerdo, con otras estructuras. Ya hemos visto el núcleo subtalámico el día de ayer, de acuerdo, cuando estábamos hablando, de acuerdo, del subtálamo. Y también habíamos visto una clase anterior del famoso mesencéfalo, la sustancia negra y el núcleo rojo. Entonces, todo este proceso definitivamente requiere la participación de estos núcleos. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de los ganglios basales, cómo están formados. Bien, ahí vemos un corte, ¿de acuerdo?, de los ganglios basales. Esta es la corteza cerebral.
Ahí vemos de diferentes colores, pero yo para seguir les voy a mostrar, de acuerdo, una imagen en la otra pantalla para que ustedes puedan visualizarlo perfectamente. Bien. Acuérdense, ¿ah? A ver, Andrea, esto es anterior, esto es posterior. Te das cuenta por esa cisura, ¿de acuerdo? Que lo divide, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Mira la estructura. Estos son los ventrículos laterales, ahí está el tálamo y atrás está el hipotálamo. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar con la otra pantallita. Bien. Nos desplazamos un ratito. Ya. A ver, la imagen que ustedes pueden estar visualizando es nada más que esto es el cerebro, el lóbulo frontal, parietal, occipital, y se le echa un corte. Y hemos dicho que ese corte se llama corte de fleshing. En cambio, si hacemos un corte así, será un corte de Charcot, independientemente que sea adelante, en medio o atrás. Entonces, ¿qué vamos a observar? ¿De acuerdo? Esto es la parte anterior que les estaba diciendo que lo puedan visualizar, y esto es la parte posterior. Esto sería la parte del lóbulo occipital y esto sería el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué observamos? Miren, los núcleos basales son núcleos de sustancia gris que se encuentran en la parte interna, fundamentalmente, del hemisferio cerebral. Esos núcleos, o sea, toda la información nace aquí, ¿sí? Para tratar, tiene que pasar por estas estructuras para poder llevarla hacia todos los músculos. Si alguien quiere controlar muy bien la perfección de ese trazado, por ejemplo, dije de Josetti, dije de Candy, dije de Sophie, ¿de acuerdo? Ellas quieren hacerse un nuevo look, un nuevo maquillaje. Si solamente viniera de la corteza frontal, de la corteza motora, sería un movimiento que no podría coordinarse. Entonces, ¿de quién depende de que este movimiento sea estrictamente fino, que sea delicado, que sea preciso? Es de estas estructuras. Ahora, se los presento. Los núcleos basales se pueden dividir en cuerpo estriado o nigroestriado. Nigro viene de sustancia negra. Y el famoso claustro. Vamos con el cuerpo estriado. El cuerpo estriado tiene dos núcleos. El núcleo lentiforme, ¿ya? Y el núcleo caudado. Este es el núcleo caudado, ¿sí? Pero el lentiforme, ¿de acuerdo? Es la suma de dos núcleos. Acuérdense, el que es el más grande, que tiene la forma más o menos de un triángulo, ¿sí? Y el globus pallidus, que está más al centro. Ahora, esto que vemos así de color mostaza oscuro es, dije, núcleo de sustancia gris. Entonces, hay una sustancia blanca que lo separa. Y esta sustancia blanca que lo separa se llama lámina blanca interna. Mientras que está acá fuera del putamen, lámina blanca externa. Y hay una línea que se llama claustro. Ojo, tanto para el lado derecho, tanto para el lado izquierdo. Esto sería, de acuerdo, el más grueso sería el putamen, y estos dos sería el núcleo llamado o globus pallidus. Esta es la porción del tálamo que ayer estamos aprendiendo. Esto, ya saben, es la corteza de acuerdo cerebral, ¿sí? Y desde aquí sale, es decir, de aquí sale un mensaje, sale una neurona y tiene que atravesar para poder organizar los movimientos de esa precisión, ¿cierto? Ustedes saben que perfectamente cuando alguien quiere aprender a manejar una bicicleta,
una patineta, quiere realizar un maquillaje, quiere realizar un cuadro de pintura, tocar un instrumento, necesita esa habilidad, esa capacidad, esa destreza. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entender cómo es que se va generando esta posibilidad. ¿Y quién nos ofrece esta posibilidad? El famoso, como le dije, núcleos basales, que se encuentran ahí en los hemisferios, en la parte interna de los hemisferios cerebrales. Ahora, ¿qué más tenemos que aprender? Voy a avanzar las imágenes para que veamos qué cosa es el núcleo caudado y que cuando ustedes hagan un corte van a encontrar que el núcleo caudado puede estar acá y puede estar acá. ¿Eso qué indica? Que tiene partes y dependiendo del corte, fundamentalmente nos va a permitir observar la presencia de este núcleo. ¿Bien? Un ratito. Vamos a avanzar un poquito. Ya. Entonces, bueno, este es el mismo esquema. A ver, voy a prender. Ya. Voy a ir a la otra imagen que tenemos aquí mientras la voy buscando. Ahora, a ver un ratito. A ver, volvemos a otra imagen que les he puesto. A ver. Ya, ahora sí se ve. Ya, ahora sí, este es otro corte. Este es un corte así, de forma vertical. ¿Cómo dije que se llamaba el corte vertical? Dije corte de Charcot, mientras que el anterior era así, corte de Fleschig. Entonces, ¿qué podemos observar? Esto dije es superior, esto es inferior. Entonces, este es el córtex, ¿ya? ¿De acuerdo? El córtex cerebral. Esto es el tálamo y esto es el núcleo caudado, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, acá estamos el putamen y acá está el globus pallidus. Los dos, le dije, ¿qué forma? ¿Qué es lo que forma? Ambos formaban un núcleo, ¿de acuerdo? Ese núcleo, cada vez que viene la información para poder dirigir un movimiento, tiene que atravesar ahí, desde ahí va a avanzar a lo que era el famoso tálamo, o sea, el subtálamo, y más abajo se encuentra fundamentalmente el mesencéfalo, o sea, la sustancia negra. Entonces, para coordinar todo ese movimiento, necesita fundamentalmente a que esta idea, este mensaje, esta sinapsis se perfeccione. Y esa forma de perfeccionarlo es a través de los núcleos basales. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve? Para tomar una decisión, una dirección, una amplitud, una expresión. Es decir, miren, sale de la corteza frontal, pasa por el núcleo caudado, el núcleo globus pallidus, pasa por el núcleo subtalámico y desde ahí
fundamentalmente viaja hacia abajo para coordinar este movimiento. Siempre así hace ese circuito. O de lo contrario, inhibe la posibilidad de ese movimiento. Y en las diapositivas lo vamos a observar. ¿Ya? A ver. Ya. Entonces, estaba diciendo que estos núcleos, ¿de acuerdo?, permiten fundamentalmente diseñar todo tipo de movimiento e irlo perfeccionando. Para eso, nosotros tenemos que tener ese nivel de experiencia y esa experiencia se va a ir acumulando. ¿Dónde? Ahí, veamos. Dije núcleo caudado, núcleo caudado. ¿Qué cosa es esto? Es nada más que, vuelvo a repetir, esto es la cabeza del núcleo caudado, esta es la cola del núcleo caudado, cuerpo y la cola, y termina en una estructura casi hemisférica. Eso se llama cuerpo amigdaloide. Entonces, cada vez que ustedes les pregunten, ¿quiénes forman el cuerpo estriado? Ustedes digan, es nada más que el núcleo caudado más este rojito que ven es el núcleo lentiforme, ¿ya? Lentiforme. Vuelvo a repetir. El cuerpo estriado es nada más que la suma de la cabeza, cuerpo, cola y el núcleo amigdalino, del núcleo caudado. Por eso que cuando hago cortes, miren, las líneas que se proyectan a veces aparecen fundamentalmente en unas estructuras y en otras no. Y el que está debajo del núcleo caudado se llama núcleo lentiforme. Ambos forman el cuerpo estriado, nunca se olviden, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros empezamos a diseñar un movimiento, estos dos interactúan para poder perfeccionarlo. Cuando le preguntan a alguien, oye, ¿cómo puede ser posible? Tú tienes ya 5 años y no sabes amarrarte el calzado o a abrir o cerrar una camisa con botones. Esa capacidad que uno tiene de forma continua, de forma repetitiva, lo tiene que ir fundamentalmente adquiriendo. ¿Y quién adquiere eso? Es obviamente gracias a estos núcleos basales. Entonces, todos ellos en su conjunto son los que participan. ¿Y cómo se llama esa capacidad? A ver, les explico hoy día. Esa capacidad que uno tiene para realizar movimientos repetidos es la famosa praxia. Acuérdense, praxia. Y cuando uno no puede desarrollar esa capacidad o la ha perdido, llámese por un trauma, llámese por una hipoxia, llámese por una neoplasia, una parasitosis, eso se llama apraxia. Entonces, las personas vamos adquiriendo posibilidades y esas posibilidades es a través de esa experiencia, de ese ejercicio. Es como si Cristian me dijera, ¿de acuerdo? Profe, yo me han lanzado un reto, patear 2 tiros y hacer fundamentalmente tener casi el 100% de los goles. Entonces, perfecto, Cristian. ¿Si es tu primera vez? Sí, profe. Tendrías que tener mucha suerte para colocar ese penal, ¿ya? Entonces, las personas practican hasta que se les vuelve una costumbre y saben perfectamente cómo patear, pero a veces esos nervios, ya saben de quién estoy hablando, de ese jugador que estaba en un partido tan intenso, tan importante, y perdió el penal. Entonces, eso es nada más que a veces perdemos o bloqueamos, porque nos ganó fundamentalmente los nervios, nos ganó fundamentalmente el estrés.
¿O no ganó fundamentalmente? A ver, ese astronauta ha llegado recién. Ya, entonces, les estaba diciendo que esa capacidad es desarrollada por una Profesor, persona siempre y cuando desarrolle la capacidad para poder expresarla a través del movimiento. Se perfecciona gracias a estos núcleos o ganglios basales. Bien, vamos a ver la siguiente. Vemos, ¿de acuerdo? Esas estructuras, ya, que se encuentran, esta es la corteza frontal, ahí está la cabeza del núcleo caudado, esto que ven arriba es el cuerpo calloso, ya que une ambos hemisferios, ahí está el putamen, que es más grande, el globus pálidos. Entonces, el caudado con el putamen forma el cuerpo, que dije, cuerpo estriado. A ver, ¿quién levantó la mano? A ver. Luz, a ver. ¿Qué pasó, hija? Dime. ¿Me escuchas? Luz, ¿estás ahí? No me contesta. Carla, a ver, Xiomara. Ya, listo. Bien. Ya, entonces, les estaba diciendo, ahí vemos que el putamen, ya, con el núcleo caudado, ¿sí? Forman el cuerpo estriado. Y más internamente se encuentra, ¿qué cosa? El globus pallidus. Ahora, al centro ya está, ya saben, es el famoso tálamo. Aquí está el núcleo subtalásmico que pertenece, ya le dije, al subtálamo. Y más abajo, ya en el mesencéfalo, la sustancia negra y el núcleo rojo. Todos ellos, vuelvo a repetir, integran el movimiento. Entonces, una persona, ¿cuántas veces hemos visto que jugadores famosos, de acuerdo que son todo un conjunto de bondades futbolísticas, pueden perder esa precisión? ¿Por qué? Porque los nervios, porque el estrés, porque la falta de seguridad hace que quieran, se llenan de ansiedad y provocan ese movimiento fallido, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿quién tiene esa perfección 100%? Casi muy pocas personas. Entonces, es como si yo le dijera, a ver chicos, eh, eh, vamos a entrar a la cocina, ¿de acuerdo? Ya. La fórmula para preparar un lomo es esto: pimienta, cebolla, tomate, carne, etcétera. ¿De acuerdo? Yo les pregunto, si en un restaurante tienen que preparar 50 platos de lomo saltado, ¿ustedes creen que los 50 platos tendrían el mismo sabor, la misma textura? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí se dan cuenta perfectamente que uno va aprendiendo el movimiento, pero necesariamente quien coordina todo eso son los núcleos basales. A ver, ahí está, como le dije, miren el cuerpo estriado y los núcleos de la base. Estos, ya saben, esto es, el que está afuera es el claustro, el que está en medio, lámina, ¿de acuerdo? Sí, la lámina externa, mientras que adentro, la lámina interna. Ahí está el tálamo. Y obviamente, lo que permite fundamentalmente es enviar los mensajes y a partir de ahí poder coordinar los movimientos. Entonces, de eso se trata, que los ganglios basales o núcleos basales fundamentalmente nos permiten ese equilibrio. Ahora, vamos con el núcleo caudado. Dice que se encuentra debajo del lóbulo frontal y, de acuerdo, nos permite, ya hemos dicho, ¿cuántas partes tiene? A ver, voy a preguntar. Yosetti, ¿cuántas partes tiene el núcleo caudado? Yosetti. Yosetti. yo
A ver, ¿quién me contesta? Tiene 3 partes, profesor. ¿Cuáles son, hija? Cabeza, cuerpo, cola. Muy bien, muy bien. Y termina en una prominencia hemisférica. Cristian, ¿cómo se llama eso? Cristian, estoy inflamado mis amígdalas. ¿Cómo se llama esa última porción? Cristian. No sé. Dije amígdalas, el cuerpo amígdalas. Cristian, yo siempre he dicho que siempre hago ¿qué cosa? ¿Qué hago, hijo? ¿Ah? ¿Qué hago siempre? Hago charadas para que tú me puedas entender, ¿cierto? A ver, ¿qué pasó? Ya, Ya, ahora sí me están viendo, sí, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo se llamaba la última porción del núcleo caudado? Núcleo amigdalino. Es como si toda esa C termina en una bolita, en ese pompón, y ese pompón se llama cuerpo amigdalino, ¿ya? A ver, voy a seguir preguntando. A ver, Patricia Cartolín, a ver, hija. El núcleo caudado se une con esta estructura que estoy señalando. ¿Cómo se llama? Ese es el putamen. Putamen, muy bien. Muy bien, Pati. Vamos, a ver, Andrea. Y lo que está debajo del putamen que estoy señalando se llama... Andrea, ¿es tu cumpleaños para regalarte un globo? No sé, profe. Se llama globus pálido. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir con la siguiente. Putamen. ¿Qué cosa es el putamen? Vuelvo a repetir. Es un núcleo, de acuerdo que dije que era grandecito, ¿sí? Que permitía vincularse a los movimientos de la cara y extremidades. Por eso es que las personas cuando sufren de, llámese la enfermedad de Corea de Huntington, que es un trastorno genético ligado a los autosomas, van a ver que esos movimientos así grotescos que se van produciendo en la cara, obviamente es la famosa Corea de Huntington. Mientras que el papá tenga ese gen y la mamá también lo tenga, si ambos se juntan, obviamente el niño, la posibilidad de desarrollar más esta enfermedad incurable, que solamente tiene tratamiento pero no tiene cura, entonces va a afectar esos movimientos de la cara, ¿cierto? Esos movimientos de la cara, que le dije que se llaman movimientos grotescos, se llaman corea, como se dice, ¿ya? No se olviden, ¿ya? Globus pálidos, a ver, lo voy a poner por acá. ¿Ya? ¿Qué cosa es el globus pálidos? Es un núcleo, ¿sí? Que tiene, ¿de acuerdo? Que se sitúa entre el putamen y la cápsula interna. Ahí está el tálamo y acá arriba estaría, bueno, aparentemente estaría, ¿qué cosa? El núcleo caudado. Acá está el núcleo subtalámico. Entonces, ¿qué es lo que hace el globus pálidos? Transmite, sale la información fundamentalmente. Más bien, ¿quién llega? Recuerden, miren, quienes reciben la información es el putamen, ¿cierto? Con el núcleo caudado. Y quien saca la información es el globus pálidos. No se olviden. Y ahí lo estamos viendo, a ver, en la imagen, ¿ya? Ahí vemos el cuerpo estriado, ¿de acuerdo? ¿Y quién es el que saca la información? El globus pálidos, ¿de acuerdo? Puede llevarlo a la corteza o puede llevarlo hacia abajo. Fundamentalmente, si alguien quiere tener precisión, por ejemplo, a ver, coger el cuchillo y el tenedor para cortar el bistec, ¿de acuerdo? Hay personas que tienen tanta precisión, pero cuando los niños empiezan a cortar, ya saben que a veces empujan todo el alimento y sale fuera del plato. Y eso seguramente les ha pasado. O de lo contrario,
en la casa sirvieron los duraznos, ¿sí? Esos en almíbar, y lo colocaron en la dulcera. ¿Y a cuántas veces a algunos se les ha escapado fuera de? Y obviamente se ha ido en la mesa, saltando de plato en plato. Entonces, esa capacidad, vuelvo a repetir, lo tienen los núcleos basales. Ajá, vamos con la primera función. ¿Para qué sirven los núcleos basales? Si nosotros, por ejemplo, si ustedes me ven ahí sentado, manteniendo una postura, ¿cierto? ¿Quiénes controlan esa postura? Nuevamente, núcleos basales. Es decir, los núcleos basales impiden que yo me vaya hacia atrás o que me vaya hacia adelante, ¿de acuerdo? Por eso el control postural. Por eso que las personas cuando suben a un micro, ¿qué es lo que hacen? O a una combi, cuando es muy bajita, están así, ¿cierto? Y entonces a los 5 o 10 minutos, ¿de acuerdo? Salen adoloridos. Es nada más que el control postural. ¿Por qué? Por la columna, en vez de estar así, ¿de acuerdo? Está así. Y entonces cuando uno hace incurvo el cuerpo hacia adelante, los cuerpos vertebrales se acortan. Y si por ahí nosotros cargamos peso, vamos a las chicas que llevan a veces su mochila o sus bolsas que pesan más del 10% de su peso, por ejemplo, si Andrea pesara 50 kilos, lo máximo que podría cargar en su cartera serían 5 kilos. Pero ¿qué pasa cuando carga más? Inclina para tratar de compensar. ¿Qué hace? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese control postural, cuando uno lo vence por encima de su resistencia, va a afectar. Y por eso que se produce primero una cervicalgia, una dorsalgia o una lumbalgia. Entonces, hablando de movimientos involuntarios, es eso fundamentalmente. Cuando hablamos de control postural, es que dice, oye, párate bien, ¿cierto? Saca pecho, húndele al estómago, ¿cierto? Para mantener, pero a veces dice, no, estoy acostumbrado a hacer así. Es más, ahora las sillas o los muebles se repliegan, ¿cierto? Y se echan y se abandonan. Pero eso no está favoreciendo a la columna. Por eso es que nosotros perdemos el control postural por buscar una posición cómoda. O cuando la mamá dice, a ver, ayúdame, vamos a lavar las cosas, y empiezas tú parado a tratar de lavar las cosas. ¿Qué va a pasar? De acuerdo, cuando estás mucho tiempo agachado, ¿sí? Ay, ya me está doliendo ya. Por eso ya no quieres ir a ayudar, porque te está doliendo la espalda. Es porque no mantenemos el control postural, o sea, nos colocamos en una posición que daña fundamentalmente la postura. O de lo contrario, las personas, por ejemplo, cuando supongamos están frente a la computadora, ¿qué pasaría si la computadora estuviera fundamentalmente por encima? ¿De acuerdo? Y a veces están así. ¿Qué hacen? Hacen que los músculos del cuello se proyecten hacia arriba, y entonces al rato, a los 15 minutos están en este plan. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el control postural no ha sido adecuado. Es decir, cuando uno tiene una pantalla, cuando uno se compra un televisor, tiene que estar por debajo de la línea visual. Por eso que uno tiene que buscar y mirar hacia abajo, porque así, fundamental. Pero ¿qué hace uno en la casa? Se abandona y se echa todavía, ¿no? Y al rato, ay, ya me está doliendo, ¿no? Y eso obviamente es producto de ¿qué? De que no podemos manejar ese control postural. Buscamos una posición, de acuerdo, que alivie, que sea más cómoda, que sea, y eso a veces los músculos están así, contraídos, pero tu cerebro le está diciendo, oye, mantente la postura. ¿Tú crees que vas a poder? No. Entonces, eso es lo que sucede, y por eso que se reflejan los dolores en todos los músculos, ya sea de la zona cervical, ya sea de la espalda o de la zona lumbar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función fundamentalmente de los ganglios basales. Actuar de forma inconsciente, inhibir esos movimientos. Pero uno, me voy a echar. A ver, chicos, ya, disculpen. Ya, entonces, esto es lo que de cierta manera, pues, los ganglios basales te enseñan a ti la postura correcta. O vamos a correr, ¿cierto?
¿Cómo ustedes han visto las personas que trabajan y corren 100 metros planos? ¿Cierto? ¿Cómo tienen ese movimiento armónico? Porque así es como cortan el aire, se vuelven como bólidos y ganan más velocidades. Pero si uno corre trotando, ¿de acuerdo? ¿Sí? No avanza. Entonces, todo eso se va aprendiendo. ¿Y quiénes hacen eso? Fundamentalmente los núcleos basales. Nunca se olviden de